Mi esposa fingió una enfermedad terminal para no dejarme. Mi venganza fue contratar a una enfermera para que le hiciera la vida imposible. Hay jaulas de muchos tipos. Algunas tienen barrotes de acero. Otras, las peores, están hechas de amor, de culpa y de miedo. Y yo pasé el último año de mi vida atrapado en la más perfecta de todas, la compasión. Mi carcelera no usaba cadenas ni cerraduras. Usaba un termómetro, una caja de pastillas vacías y la amenaza constante de su último aliento. Mi esposa, Elena, y yo llevábamos 8 años casados, pero los últimos 2 habían sido un lento descenso al infierno. El amor se había convertido en control, el cariño, en una constante necesidad de aprobación. Ella no quería un compañero, quería un satélite que orbitara a su alrededor. Cada decisión que yo tomaba, desde salir con mis amigos hasta elegir qué cenar, era sometida a un juicio emocional. Si no hacía lo que ella quería, no se enfadaba. Hacía algo mucho peor, se ponía triste. Una tristeza profunda y silenciosa que llenaba la casa de una atmósfera de culpa irrespirable. Yo me estaba ahogando. Y sabía que tenía que salir. La conversación, la temida conversación del tenemos que hablar, la ensayé en mi cabeza durante meses. Elegí un martes por la noche. Ella había preparado mi plato favorito, un gesto que, lejos de enternecerme, me pareció una manipulación más. Nos sentamos a la mesa. Respiré hondo. Elena, comencé, mi voz temblando ligeramente. No puedo más. Esto no está funcionando. Creo que deberíamos divorciarnos. Esperaba lágrimas. Esperaba gritos. Esperaba un drama. Pero su reacción fue mucho más allá de lo que podría haber imaginado. Sus ojos se abrieron como platos, su mano se fue al pecho, y soltó un gemido ahogado. Y entonces, se desplomó de la silla, cayendo al suelo. Mi pánico fue total. Llamé a una ambulancia. En el hospital, mientras esperaba en una sala fría y estéril, la culpa me devoraba. ¿Había causado yo esto? ¿La noticia había sido un shock tan grande? Horas después, salió un médico. Me dijo que ella estaba estable, pero que las pruebas preliminares mostraban una anomalía preocupante en su cerebro. Le harían más pruebas. 2 días después, Elena, sentada en la cama del hospital, con una expresión de valiente mártir, me dio la noticia. Me entregó unos informes médicos. Es un tumor cerebral, Marco, susurró, con una lágrima solitaria recorriendo su mejilla. Inoperable. El doctor dice, me quedan 6 meses. Quizás 8, si tengo suerte. El mundo se detuvo. La palabra divorcio se convirtió en la palabra más sucia y egoísta del diccionario. Me senté a su lado, tomé su mano y, mientras ella lloraba en mi hombro, mis planes de libertad se hicieron cenizas. ¿Cómo abandonas a alguien a quien le acaban de dar una sentencia de muerte? No puedes. Simplemente, no puedes. No te preocupes, le dije, mi voz ahogada. Voy a cuidarte. Estaremos juntos en esto, hasta el final. Y así, me convertí en el cuidador devoto. La jaula se había cerrado. Los siguientes meses fueron un borrón de abnegación. Me dediqué a ella en cuerpo y alma. Le preparaba sus comidas favoritas, le leía libros, soportaba sus cambios de humor, que ella atribuía a su condición. Renuncié a mis hobbies, dejé de ver a mis amigos. Mi vida entera se reducía a las 4 paredes de nuestra casa y a las supuestas necesidades de mi esposa moribunda. Pero algo no cuadraba. Para ser una mujer con 6 meses de vida, Elena tenía una energía sorprendente. Los dolores de cabeza aparecían convenientemente cada vez que yo intentaba tener una conversación difícil o cuando sugería que un amigo viniera de visita. Los mareos se manifestaban cuando yo quería salir a caminar solo. Su enfermedad parecía tener un horario, uno que coincidía perfectamente con sus deseos de controlarme. Y luego estaba el dinero. Me hablaba de costosos tratamientos alternativos y consultas con especialistas que requerían grandes sumas de dinero en efectivo. Yo, por supuesto, se lo daba sin dudar. Pero nunca veía una factura, nunca hablaba con un médico. Yo me encargo de todo, mi amor. No quiero que te preocupes, decía. La sospecha, una semilla fea y oscura, empezó a germinar en mi mente. Me sentía como un monstruo por siquiera pensarlo. ¿Estaba dudando de mi esposa enferma? La gota que colmó el vaso fue en el 7.º mes. Ella seguía igual. Con sus achaques convenientes, pero fundamentalmente bien. Un día, mientras ordenaba su mesita de noche, encontré una pila de informes médicos metidos en un cajón. Mi corazón se aceleró. Iba a invadir su privacidad, pero necesitaba saber. Los abrí.
Parecían oficiales, con membretes de hospitales y nombres de doctores. Pero al leerlos, mi sangre se heló. Las descripciones de los síntomas eran vagas. Los diagnósticos, confusos. Y entonces, vi el nombre del supuesto oncólogo. Doctor Esteban Ramírez. Me sonaba familiar. Saqué mi teléfono y lo busqué en Google. Y lo encontré. El doctor Esteban Ramírez no era oncólogo. Era el protagonista de Pasión de Hospital, la telenovela favorita de Elena. Me senté en el suelo, con los papeles falsos en la mano, y una risa amarga, rota, se escapó de mis labios. No había tumor. No había enfermedad. No había sentencia de muerte. Todo había sido una mentira. Una mentira monstruosa, elaborada, diseñada con el único propósito de atraparme. Mi tristeza y mi culpa se transformaron en una rabia fría como el hielo. No iba a confrontarla. No iba a darle el gusto de un escándalo. Ella quería jugar. Muy bien. Íbamos a jugar. Al día siguiente, entré en la habitación con mi mejor cara de preocupación. Mi amor, le dije, sentándome a su lado. He estado pensando. Me estoy desgastando mucho, y no te estoy dando los cuidados que una profesional podría. No es justo para ti. Ella me miró con desconfianza. ¿Qué quieres decir? He contratado a una enfermera a domicilio, anuncié. A tiempo completo. Una de las mejores. Para que te cuide como te mereces. Así yo puedo volver a trabajar a jornada completa y asegurarme de que nunca nos falte dinero para todo lo que necesites. Vi una chispa de pánico en sus ojos, pero la ocultó rápidamente. No podía negarse. ¿Cómo iba una enferma terminal a rechazar cuidados profesionales? Sería sospechoso. Oh, Marco, no tienes por qué, empezó a decir. Insisto, la corté. Empieza el lunes. Se llama Sofía. Te va a encantar. Ella no sabía que Sofía no era enfermera. Era una actriz de teatro desempleada a la que encontré a través de un amigo. Nos reunimos en un café. Le conté la historia completa y le hice una oferta que no pudo rechazar, el doble de lo que cobra una enfermera real. Su misión no era cuidarla. Su misión era hacerle la vida un infierno de bienestar. El lunes, Sofía llegó. Era perfecta. Una mujer de unos 50 años, con un uniforme impecable, una sonrisa serena y unos ojos que no se perdían un solo detalle. Elena la recibió con una sonrisa forzada. El juego había comenzado. La primera semana fue un estudio de tortura sutil. Sofía era implacablemente profesional. Buenos días, Elena, decía, entrando en la habitación a las 6 de la mañana. Hora de nuestros ejercicios de respiración para oxigenar el cerebro. Pero si todavía es de noche, se quejaba Elena. El protocolo es muy estricto, respondía Sofía con su sonrisa inquebrantable. Luego venía el desayuno. Elena, que amaba los dulces, se encontró con un tazón de puré de brócoli y cal. Es una dieta antiinflamatoria, especial para tu condición, le explicaba Sofía. Cero azúcar, cero procesados. El doctor lo recomienda. Cuando Elena sufría uno de sus mareos, Sofía no entraba en pánico. Sacaba una libreta y anotaba, 11:32 de la mañana, episodio de vértigo leve. Presión arterial estable. Se procede a administrar placebo de sales minerales. Le daba un vaso de agua con una pizca de sal, con una seriedad absoluta. La mejor parte eran las vitaminas. Yo había comprado unas cápsulas de gelatina vacías y las había rellenado con cúrcuma y espirulina en polvo. Sabían a rayos. Sofía se las administraba 4 veces al día. Son para reforzar tu sistema inmune, Elena. Tienes que ser fuerte. Elena estaba atrapada. Si se quejaba, quedaba como una paciente difícil y desagradecida. Si se negaba a seguir el tratamiento, estaría admitiendo que no estaba tan enferma. Y Sofía era una roca. No reaccionaba a sus manipulaciones emocionales. A sus intentos de llanto, respondía ofreciéndole un pañuelo y un té de hierbas relajantes, sin azúcar, por supuesto. Empecé a disfrutar volviendo a casa. Encontraba a Elena sentada en el sofá con una expresión de puro sufrimiento, viendo un documental sobre la naturaleza porque Sofía había decidido que la televisión basura le sobreestimulaba las neuronas. ¿Qué tal el día, mi amor?, le preguntaba yo con mi mejor cara de preocupación. Agotador, mascullaba ella, fulminando con la mirada a Sofía, que leía tranquilamente en un rincón. La situación llegó al clímax en el 9º mes, 3 meses después de que supuestamente debería haber muerto. Tuvimos una cena familiar. Mis padres, sus padres.
Todos trataban a Elena con una delicadeza extrema. Y ella, por supuesto, interpretaba su papel de mártir. Algunos días son mejores que otros, decía con un suspiro, mientras Sofía le servía su puré de verduras. Pero el amor de mi familia me da fuerzas. Yo no podía más. Era el momento del acto final. Hablando de fuerzas, dije, levantando mi copa. Tengo una noticia maravillosa que compartir. He hablado con el equipo médico de Elena. Y parece que, los tónicos de cúrcuma, la dieta de cal y los ejercicios de respiración, han funcionado. Es un milagro. Todos se me quedaron mirando. Elena se puso pálida. ¿De qué estás hablando, Marco?, preguntó su madre. Hablé con él, doctor Ramírez, continué, mirando fijamente a Elena. El de la telenovela. Y me ha confirmado que el último escáner muestra una remisión completa. El tumor ha desaparecido. El silencio en la mesa fue total. Todos los ojos se posaron en Elena. Estaba acorralada. Atrapada entre el milagro que yo le ofrecía y la confesión de su mentira monstruosa. Eligió el milagro. Con lágrimas, esta vez, quizás, reales, en los ojos, asintió. Sí, susurró. Me siento mucho mejor. Creo que me he curado. Hubo una explosión de alegría, de abrazos, de llantos de felicidad. Sus padres me daban las gracias, mis padres lloraban de alivio. Y en medio de todo, yo miraba a mi esposa curada y sentía un frío absoluto. A la mañana siguiente, mientras ella celebraba su nueva vida comiendo un donut a escondidas, puse los papeles del divorcio sobre la mesa. ¿Qué es esto?, preguntó, con la boca llena. Pensé que, me he curado. ¿Podemos volver a empezar? No, Elena, respondí, mi voz tranquila. Tú te has curado. Pero nuestro matrimonio ha muerto. Resultó ser terminal. Ella entendió entonces. Entendió que yo lo sabía todo. Que mi plan de cuidados había sido su sentencia. Que su jaula de mentiras se había convertido en su propia tortura. Me fui de esa casa. La dejé con su salud perfecta, su reputación de mujer milagro y un vacío que el dinero y la manipulación ya no podrían llenar. Sin duda, la medicina más amarga y satisfactoria que jamás haya administrado.